Bajo los reflectores, durante la semana se mantuvo en la agenda pública la propuesta pensional de Gustavo Petro, pero gracias al despliegue realizado en redes, la presión y obviamente la vigilancia ciudadana, se logró develar el sorprendente número de votos que no fueron tomados en cuenta durante el preconteo del domingo, ingresando en la discusión mediática el posible fraude. Obviamente, posible porque no se puede afirmar nada hasta que salga el comunicado oficial que salió el día de hoy, ¿verdad? No, guiño, guiño. Pero obviamente sabemos que van a tratar de mantener a toda costa los resultados del preconteo, ya que pues obviamente son los más convenientes para el partido de gobierno y para las bancadas de gobierno. Bajo esta lógica, y con el apoyo de los grandes reflectores encima de ellos, nos vemos inmersos en el manejo de una retórica que es la retórica tradicional de quienes administran el poder en el país. En ese sentido, en los grandes medios, tras la imposición del tema en la agenda pública desde el actual partido de gobierno, se impulsa la idea de que fue Petro y que fue el pacto histórico quienes desarrollaron el fraude para favorecerse a sí mismo y para culpar al partido de gobierno y para culpar obviamente a las instituciones gubernamentales. Como raro, ¿no? Llegando a hacer un llamado a nuevas elecciones de Congreso, pese a las evidencias que se han dado hasta el momento, donde este fraude favorece radicalmente al partido de gobierno y a los partidos de bancada de gobierno, es decir, Cambio Radical, Partido de la U, obviamente el Centro Democrático y, sin desmeritar, el que fue llamado Equipo por Colombia o Equipo de la Experiencia. O venga, ¿no se les hace extraño que cerradas las urnas el domingo a las 4 de la tarde, Álvaro Uribe Vélez, cercano a la audiencia que tuvo el día de hoy, haga un llamado a su partido, a toda su bancada, al mismo candidato que era en ese momento Oscar Iván Zuluaga, a una reunión aquí en Bogotá? Como si supiera cuáles eran los resultados de las elecciones. O sea, lo pone a uno como a decir, venga, ahí hay como algo o un gato escondido. En esa lógica, Oscar Iván Zuluaga renuncia a su candidatura presidencial justo antes de la reunión que iba a sostener el Centro Democrático, y desde ahí en adelante que se ha venido desarrollando el proceso de verificación por parte de los ciudadanos sobre las votaciones, sobre los formularios, salen los medios de comunicación con afirmaciones sacadas hasta de casillas, ¿no? O sea, manejando como un discurso en el que buscan legitimar que es imposible que 500.000 votos aparezcan para el pacto histórico y que no aparezca ningún voto por la derecha. Pero pues obviamente los E14 y E24 le demuestran que era dando votos al Centro Democrático, a Cambio Radical, Partido de la U, que son las bancadas de gobierno. Obviamente, esta situación caldea los ánimos de la ciudadanía de cara a las elecciones del 23 de mayo, al no encontrarse condiciones de garantías en los procesos electorales. Igual sale otro bombazo. La Corte Constitucional avala la asistencia militar que estableció el gobierno de Iván Duque el año pasado en el marco del paro nacional, legitimando constitucionalmente el uso de la bota militar contra la población que proteste. O bueno, en otras palabras, ¿qué es lo que dice la ley? Hechos que alteren el orden público. Esto se merece un cigarrillo, porque esto es peligrosísimo. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque es algo que se ubica en la delgada línea que separa lo que es una dictadura de una democracia. ¿Cómo diferenciamos una dictadura de una democracia? En la primera, en la democracia,
El uso de la violencia se encuentra regulado por el Estado. En la segunda, el ejercicio de la violencia implica un estado de excepción. Es decir, en democracia, el uso de la violencia implica la legitimidad de las acciones en el marco de la protección de los derechos humanos, que buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía y los derechos de la ciudadanía. En la segunda, o en dictadura, el ejercicio de la violencia se legitima mediante el establecimiento de un constante estado de excepción, que, vaya casualidad, es la condición de Colombia. Colombia es casi que un estado constante de excepción, donde el uso de la violencia se ve legítimo frente a cualquier alteración del orden público, es decir, del orden establecido por el que esté en el gobierno administrando el poder. Este uso de la violencia como legítimo y constante garantiza la seguridad de ciertos sectores de la ciudadanía y obviamente los derechos humanos de estos mismos sectores de la ciudadanía, no de la totalidad o de la gran mayoría de la población. Es ahí donde surge el gran problema de este tipo de decisiones. El uso de una narrativa inversa para ocultar el Estado cooptado por esa lumperoligarquía, que es un término que utilizaba un profesor mío, que obviamente tiene unas características mafiosas, que es esa oligarquía terrateniente, racista, machista, saca todo su protocolo histórico, comenzando obviamente con términos que se acuñan desde el siglo XIX, como por ejemplo, el que escruta es el que elige, seguido pues por la campaña de mentiras con frases como el liberalismo es pecado, otra frase del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, o satanizar cualquier intento de cambio social que se dé dentro del país. Algo que hemos visto constantemente. Los magnicidios no son un chiste, ocurren constantemente en Colombia, o ha sido una recurrente histórica en el país. Esta retórica es utilizada para legitimar a los chulavitas, a los cóndores, a los pájaros o a los paracos. Y solamente dentro de esa lógica que se ha manejado en Colombia, les falta un magnicidio. Qué peligro esta oligarquía en Colombia, ¿verdad? Maricadas que le dan a uno por pensar. ¿Será que vamos en camino a repetir estos ciclos históricos?